Bueno, buenas noches. El último programa del año. No sabemos si va a ser el último programa, pero aquí estamos. Estamos el equipo base de Sinceramente con Orlando Parra. Entonces le voy a pedir que abran cámara a don Víctor y a doña Claudia Esperanza Castaño. Y nuestros invitados de hoy son dos de nuestros seguidores más asiduos, que son el doctor Perche Giraldo y la futura doctora Ana María Durango. Entonces también le damos la bienvenida a ellos. Bueno, vamos a hacer un programa normal. Entonces, la primera pregunta es, yo no sé si quiere arranquemos, Víctor, ¿qué se dice en Internet sinceramente con Orlando Parra? Arranquemos a ver qué sale. A ver, pero mientras Víctor va haciendo la tarea, Perches, preséntate. ¿Quién eres tú rápidamente, Ana María? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa de Moción Espíritu. Yo soy Perches Giraldo, nacido en Pereira hace 56 años, abogado, con una maestría en Derecho Administrativo y soy asesor y consultor en materia de contratación administrativa. Muy bien. Ana María. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Gracias, Orlando, por esa invitación tan importante. Un saludo cordial para todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, mi nombre, como ya lo saben, es Ana María Durango. Soy una estudiante de Derecho de Ariandina, representante estudiantil también de Ariandina. Tengo 20 años, convencida que el activismo es una de las salidas para mejorar nuestra ciudad y para mejorar nuestro país. Y siempre convencida aún más de que el civismo es algo que nunca debemos olvidar los jóvenes y que aún más tenemos que seguir representando como pereiranas y pereiranos. Muy bien. Pues yo no sé, doña Claudia Esperanza Castaño, ¿usted quién es? Claudia Esperanza Castaño Montoya, digna hija de Marsella, también adoptiva de Pereira. He trabajado en el sector público por muchos años y ahora estoy en apoyo a este equipo de Sinceramente con Orlando Parra. Y también he trabajado en gerenciando el Festival Emoción y Espíritu que se hace anualmente y que en este 2020 fue la tercera versión. ¿Y don Víctor quién es don Víctor? A ver, preséntese, don Víctor. Bueno, un saludo para usted, Orlando, para todos los invitados en este programa y para la audiencia de Pereira en Vivo el Original. Mi nombre es Víctor Alzate, soy del municipio de Guática de Risaralda, ya llevo acá en Pereira viviendo alrededor de 2 años. Me vine a estudiar locución y periodismo al Instituto IMEC y pues llegué acá a Pereira en Vivo a llegar al noticiero digital de Pereira en Vivo el Original y posteriormente a ser el productor del programa de Sinceramente con Orlando Parra y ya pues, como ustedes bien saben, todo ese proceso de todos los programas estuve ahí tras bambalinas para que este programa saliera a flote y pues todos ustedes estuvieran allí los grandes invitados que tuvo Orlando Parra en este programa. Bueno, arranquemos pues, don Víctor. ¿Qué se dice sinceramente con Orlando Parra de Internet? Bueno, primero somos famosos, ¿no? Ya aparecemos, eso es importante. Bueno, a ver, arranquemos con ustedes. ¿Qué piensan Perches y Ana de este modelo? Porque es que ese es un modelo que se hace en Facebook. ¿Qué opinión tienen del tema? Ana, Bueno, Perches, que cualquier... yo pienso que eso es un sistema muy innovador que viene muy a la que Se nos fue Perches un momentico. Entonces, Anita, a ver. Bueno, sin duda alguna, a mí me parece que este tipo de programas son muy importantes porque se llegan a la nueva era digital, que antes era solamente en televisor, cuando uno veía las noticias o cuando uno veía este tipo de entrevistas netamente en tu televisor. Pero llegamos a una nueva era que nos demuestra que las redes sociales están acogiendo diferentes tipos de espacios y entre ellos los espacios analíticos, de crítica y aún más de entrevistas. Entonces, cuando supe que se iba a lanzar esto, yo le decía a Orlando que me parecía algo magnífico, que me parecía muy importante llegar a ese auge que estamos teniendo en este siglo XXI y esperemos que siga por mucho más tiempo este programa tan importante.
Bueno, Perches, ¿qué estabas diciendo sobre este modelo? Bueno, yo digo que es un modelo muy innovador y viene a la par con lo que nos trae la pandemia, que es la virtualidad, en donde predominan ciertas situaciones o ciertas condiciones que anteriormente no se daban y que no estábamos acostumbrados. Definitivamente la pandemia nos aceleró un poco de procesos y nos lleva a la vanguardia a que esos procesos se den de manera más cotidiana y más normal para toda la audiencia. Para CC Víctor, ¿ustedes qué piensan de esa diferencia tan grande con YouTube? Uno ve que YouTube no pega en Pereira. ¿Qué pasa con YouTube? ¿Qué piensan CC y Víctor? CC, abre el micrófono. Ya. Ok, lo de YouTube yo creo que ha pegado más en jóvenes y para música, no tanto para programas de opinión y documentales. Entonces, de todas maneras, es una oportunidad de abrir la brecha y de posicionar a YouTube como una herramienta también de análisis, de conocimiento, de compartir experiencias y de esta manera poder potenciarla. YouTube cuando empezó, pues yo no soy muy ducha en el tema, pero sí fue muy sesgado a lo que les comentaba ahora, fue música, películas, entretenimiento, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos avanzando en el tiempo y más con la pandemia, así como decía Ana ahora, todas estas herramientas se van potenciando como alternativas para poder llegar de una manera mucho más masiva, más contundente y obviamente virtual, porque la presencialidad pues está limitada. Bueno, Víctor, ahí mientras vas buscando, ¿qué piensas tú de lo de YouTube? Bueno, Orlando, yo creo que YouTube no solo le pasa sinceramente con Orlando Parra ni a Pereira en Vivo el original. Yo creo que, como lo decías, esa es una plataforma más de entretenimiento musical eh, para ver los mismos YouTubers, que es un poco más, no tan noticioso, no tan de ese estilo de temas que son políticos o en otro ámbito de interés. Facebook sí es una plataforma muy amplia donde hay todo tipo de personas, en cambio en YouTube pues hay una diferente de otras personas que van a buscar simplemente otras cosas, no noticias, simplemente o ese tipo de temas de ciudad, de país, de noticias que tienen que ver de alguna forma política. Entonces creo yo que no solo le pasa a Pereira en Vivo, sino también a los noticieros, a todo lo que es noticia, no tiene tanto auge como en Facebook, Twitter, a lo que es ahora mismo. Muy bien, miremos si hay imágenes o noticias de sinceramente. Ah, bueno, ahí ya hay imágenes, miren qué interesante. Entonces, la primera imagen que sale, ¿qué piensan de esto? Nuestros invitados, a ver, ¿qué piensan de que lo primero que sale sea la entrevista de Carlos Alfredo Crossway? Una persona que no conoce a Ana María Durango, no la conoce, ella no sabe quién es, entonces arranquemos con ella. Abra micrófono, Anita. Mejor dicho, yo pienso que en ocasiones uno cuando invita a personas tan polémicas en su región o en el país causa ese tipo de cosas. Entonces ahí lo vemos con Carlos Alfredo. Carlos Alfredo siempre es una persona muy polémica, que da mucho de qué hablar en Pereira. Y bueno, cuando se hizo la invitación a Carlos Alfredo, yo me vi esa entrevista, entonces dijo cosas tan picantes como tan importantes para la ciudad, que trajo consigo comentarios positivos y negativos, y yo creo que por eso la tendencia de que aparezca como primero. Bueno, Perches, aparece de segundo una gente que usted no conoce, un tal Omar Buitrago y un tal Jaime Fonseca. ¿Quién es esa gente? Perches. Bueno, definitivamente Omar Buitrago es una persona que trabaja mucho por los colectivos, que trabaja mucho por la sociedad, que trabaja mucho por el ruido de la ciudad. Omar Buitrago es una persona que se preocupa mucho por el bienestar de la ciudad y de la ciudadanía. James Fonseca maneja un colectivo que vigila los dineros y el actuar de los servidores públicos
basados a que, o teniendo como premisa de que cero corrupción. Muy bien. Y doña Claudia Esperanza, un señor Carlos Maya, yo no sé si lo conoce. Abre micrófono, abre micrófono. Un señor Carlos Maya, digamos que se abrió el programa con el alcalde. Digamos que independientemente de Carlos Maya, yo lo que he analizado del programa y se ha intentado sostener una línea es traer a la persona. O sea, cumplen unos roles en la sociedad o en segmentos de población, pero tienen un rol. Pero más que el rol, más lo que representan es lo que son. Y eso es lo que me ha llamado la atención del programa. Entonces, en aquella oportunidad, se trajo a Carlos Maya y se trabajó su rol de alcalde en temas claves de ese momento, la pandemia, el Batallón San Mateo, lotes, Portal de la Villa, varios temas de interés de ciudad, y que si bien es cierto, mucha gente esperaba que la reacción en el programa fuera polémica y fuera de controversia y fuera al estilo que estamos viviendo en la cotidianidad, midiendo fuerzas y llevándonos al extremo de la discusión para ver quién es el que más presión ejerce sin llegar a una conclusión concreta. Entonces, el programa tuvo ese perfil. Entonces, el perfil es esa persona en su rol, ¿cierto? Centrando su conversación en lo que considera como ser humano está haciendo en su rol, pero también mostrando esa persona. Entonces, así vía Maya, y a medida que iba avanzando los programas, en esa medida, pues, iba mirando los seres humanos. Y vuelvo, insisto, suben mucho el tema de que por qué no se critica, por qué no se ataca, por qué no se presiona. El programa no es eso, el programa es otra mirada, y abrir la brecha no es fácil en una actualidad donde es la controversia por encima de la reflexión y de la aceptar que hay cosas que se están haciendo y se están haciendo bien, o se están haciendo así uno no esté de acuerdo, pero finalmente hay una labor y un ser humano detrás de ello. Entonces, por eso hago la reflexión, no solamente con relación a él, sino de todos los personajes que han pasado por este programa en este segmento del año. Don Víctor, ¿usted qué piensa de esa imagen donde aparece, mire, Gabriel Jaime Vallejo del Centro Democrático, Nancy Henao del Partido Verde, y la señora que aparece abajo y al lado es la senadora Delmira? ¿Tú qué piensas de esa pluralidad, sinceramente? Víctor. Orlando y compañeros de sala, yo creo que fue lo que se buscó, Orlando. Yo creo que no fue tan echarse para un lado o para el otro, y yo creo que eso también gustó a la audiencia de Pereira Un Vivo Original, y sinceramente con Orlando Parra, que no se traía solo personajes de un solo partido, sino de quizá la contraparte de algunos temas, y eso gustó muchísimo. Y para mí de respecto a todo el programa, fue un viaje muy bacano, y como se lo decía, la mejor excepción, emoción y espíritu, cuando llegaban ahí, como que sorprendidos, hasta yo mismo, la primera vez que la escuché, el tipo de preguntas que se hacían ahí, yo quedé sorprendido porque... Se llamaba La Gata Pacho. La Gata Pacho, exactamente, al principio. La Gata Pacho emocional. Y pues ese tipo de preguntas a un personaje político es un poco extraño, y se pudo hacer, y ha sido la que más ha gustado en ese programa. Así que todo lo que se propuso Orlando, creo que se buscó y gustó mucho a toda la audiencia. A propósito de eso, bájalo un poquito, Víctor, bájalo un poco, que se vean lo de los segmentos. Eso, sigue bajando. Páralo ahí los segmentos, ahí. A ver, Perches o Ana, ¿qué piensan de esto de los segmentos? De que exista generalmente, ¿no? El segmento a ver, arranquemos con el semáforo. ¿Qué piensa Perches de lo del semáforo?
Pues a mí me parece que el programa está diseñado para que sea muy dinámico. El semáforo, pues efectivamente es presentar las cosas positivas en verde, digamos que las alertas o en rojo y esa situación, y eso genera como un cambio en las preguntas y en las tonalidades y en las respuestas, obviamente. Muy bien. Y Ani, ¿qué piensas del tema del momento? No, sin duda alguna, a mí los tres temas me gustan mucho, igual que Víctor, me gusta mucho el último que acerca de emoción espíritu porque saca como tal el contexto a la persona que se está entrevistando, pero ese tema del momento es muy importante porque lo que hace es que el personaje como tal tenga que decir ese momento importante de la semana o cuando Orlando también intervenía y ponía como tal en tela de juicio qué era lo que estaba pasando, cómo él había apoyado o qué pensaba de ese tema. Entonces me parece muy importante esta sesión del programa. Bueno, doña Cecilia, usted es la gerente del Festival Emoción y Espíritu. ¿Qué tiene para decirte que aquí vivan felices con esa sección? Que a los tres dijeron que les encantaba la sección. Bueno, la verdad de la sesión de emoción espíritu es insistir en que detrás de todo ser que representa hay un ser que es. Y indagar en el ser interior, como nos ha pasado con las entrevistas, a los mismos protagonistas es como que se paraban en sí mismos y decían, oh, sí, pues yo soy, ¿cierto? Y no es una moda ni es una tendencia como se puede pensar que es, sino que simplemente lo que se busca es que tanto los que nos escuchan ese programa y muchos más el que está de protagonista, haga un pare, se reflexione en cosas tan sencillas pero tan importantes como los sentidos. Reflexione en cosas tan sencillas pero tan importantes como sus emociones y cómo responde a todo lo que representa y es con la construcción de emociones que tiene y qué tiene de concepción en lo espiritual y cómo se relacionan todos ellos. Entonces, es muy grato para nosotros, que ha sido un trabajo de un rato, saber que es uno de los segmentos del programa que más llama la atención y que se logra lo que se busca, que las personas nos centremos en nosotros mismos. Es la única forma de ser mejor persona y de responder en esa representación y en esos entornos complejos, responder de una mejor manera, ser más productivo y ser más asertivo. Bueno, entonces, dada la situación, le vamos a hacer el semáforo al programa. Eso es así de sencillo. Entonces, a ver, arranquemos. A ver, ¿quién quiere hacerle el semáforo rojo a sinceramente? ¿Qué no les gustó? ¿Qué dice? No, esa vaina no. A ver, el que quiera, a ver, el que tiene delante la mano. No me pongan aquí de profe, pues aquí de que me toque alguno. A ver, ¿qué no les ha gustado? ¿O qué había para mejorar? O bueno, si quiere arranquemos entonces. A ver, ¿quién va a hablar? El problema, sí. uno de los inconvenientes que tiene el programa es definitivamente las dificultades que tenemos de comunicaciones, del internet, de las redes, y recuerdo que hubo eso con el senador Gales, que según tengo entendido él estaba por fuera de la ciudad capital, estaba en un municipio, y la dificultad que se presentaba en la comunicación, en las preguntas, en las respuestas, pues eso nos lleva a aterrizar que es la diversidad que tenemos en el país y todavía lo que nos falta por cerrar la brecha en unos municipios donde todavía no tenemos la posibilidad de tener una buena comunicación, unas buenas redes, una buena internet o sistema de comunicación. Sí, la experiencia con el senador Alejandro Corrales fue traumática.
¿Sí o no, Víctor? Nosotros dijimos, nosotros que no iba a haber programa porque eso fue impresionante. El senador estaba aquí, creo que ¿cuál es el municipio del Perches? Belén El Lumbrera, Belén Belén es el Dumbrida. Belén Lumbrera. municipio de qué lío tan tenaz esa transmisión. Y luego nos pasó algo eh, con esa Gladys y Fuente nos pasó, con Crossway nos pasó, con Crossway con los dos, con esa Gladys y con Crossway hubo problema y nos tocó partir el programa en dos. Sí, esa ha sido una situación bien complicada. No sé si alguien quiere decir algo más ahí sobre lo mejorable, pero eso se nos sale a nosotros de control, ahí no hay nada que hacer. Yo recuerdo que Víctor una vez se fue para un pueblito y desde el pueblito hizo la transmisión, no hay cómo eso, pero funcionó. Pero qué más así como que ustedes digan, hola, habría que mejorar esto. No, yo solamente digo que se debería seguir con la parte de recortar esos mejores momentos que ha tenido el programa, ¿cierto? Porque en ocasiones se tiene la entrevista y cuando uno no se la puede ver, a uno le gustaría ver los mejores momentos de la entrevista, las cosas más polémicas que se dijo en la entrevista. Y que eso también esté en la página de Pereira en Vivo, porque yo sé que muchas personas siguen dentro de esta página a Orlando. Entonces allí podamos tener ese resumen de las mejores cosas que se dijo dentro de la entrevista, puede tener aún más seguidores. Don para Freddy que... Gómez, esperamos que esté tomando atenta nota porque usted fue el que nos metió en esta vaca loca. Bien, digo, perdón, en este programa. Doña CC. Audio. Está cerrando, mantén el micrófono abierto. Dale. Ok. Y no sabría cómo hacerlo. El tema de la publicidad o de compartir y ser masiva la convocatoria. Lo hemos hecho personalmente, pero pienso que debe haber una estrategia. ¿Por qué? Porque las personas que han pasado por el programa, más los temas que han tocado, han sido muy buenos, de mucha altura y permite una diversidad increíble. No hay sesgos. Aquí puede expresar todas las tendencias que quiera y no hay ni siquiera señalamiento. Hay una serie de preguntas que hace el público, pero no hay señalamientos. Y los hay de una forma muy respetuosa, no como uno encuentra en otras redes sociales. Entonces, de pronto nos estamos perdiendo de que otras personas puedan en un momento determinado conocer y estar y disfrutar de esos saberes y esos momentos agradables porque también hay cosas divertidas, hay momentos muy ricos en el chiste, en experiencias. Entonces, esa parte de publicidad y realmente no sé cómo hacerlo. Bueno, Víctor, ¿vas a decir algo ahí de lo mejorable? No, lo único, o sea, a mí me gustaba mucho el programa y se lo dije a Freddy que había aprendido muchísimo, no solo de Orlando, sino de los personajes que ingresaban al programa. Lo único que sí me tuve que acomodarme al programa fue por el día y la hora. Eso era lo único que en algún momento me llegó a incomodar en otros compromisos, pero me acomodé y ya en los últimos programas no tenía tantos inconvenientes como al principio. Entonces creo que eso fue lo único, que tuve que acomodarme al programa y ya. Y que se iba la luz. Ah, sí, en los momentos cuando se fue la energía, tuve que ir a la casa de Orlando a hacer el programa desde allá. ¿Cómo les parecen los secretos que les tenemos que revelar? Como 2 o 3 veces se cayó la electricidad ya en donde vive Víctor y qué lío. Bueno, ¿y qué es lo que más les ha gustado del programa? A ver, cuenten a ver, doña Ana, hágale el semáforo verde. No, lo que ahorita hablábamos, la diversidad de los invitados. Yo pienso que un programa tiene mucha objetividad cuando se invita en este tema, porque obviamente sé que el programa hizo muchos invitados o casi todos fueron políticos. Entonces, cuando tú te pones a entrevistar a políticos, puedes entrar a ese gran problema de irte por un lado y descuidar el otro, y que solamente te sesguen diciendo que eres o de izquierda o de derecha. Pero entonces el programa tuvo algo muy importante y es que cuando se invitaba a un político, digamos, de ese tema alternativo,
digamos, a la semana se invitaba como tal a un político gobiernista o que esté un poco más del lado derecho. Entonces, todo esto generó a que se viera esta diversidad y por eso cuando tú buscas en las imágenes de Orlando Parra, aparece el señor representante a la Cámara Chufi y al lado aparece Nancy Nada. Y después buscas a Carlos Alfredo y al lado aparece Carlos Maya. Entonces, eso es lo que demuestra la efectividad del programa, de escuchar los puntos de vista de todos. Don Perches. A mí lo que más me ha gustado es el respeto por las personas, por los entrevistados, el respeto por las opiniones, el respeto hacia las personas que estamos al otro lado viendo el programa. Y el respeto nace es en la diversidad y en la posibilidad de conocer aspectos que nosotros como ciudadanos no conocemos de muchas personas. Por ejemplo, me gustó mucho la entrevista con Iván Marulanda, a pesar de la edad que él dice que tiene, pues que no revela, pero Sí. Él representa unas condiciones que muy seguramente de otra manera uno no las va a conocer. Sí, Iván tiene casi 80 años. Eso es un fenómeno bien interesante. Doña Cece, a ver, ¿usted está sintiendo ahí? Abra el micrófono, por favor. Sí, complementando lo de Anita, no solamente la diversidad en las personas, sino también en los roles. O sea, habían roles locales, roles muy específicos como Darío Montañez o roles mucho más macro como los senadores. Entonces, eso permite que hayan miradas de todo tipo y se complementen los temas. Eso me gustó muchísimo del programa. Don Víctor, cierre. No, para mí el programa fue muy, o sea, yo tengo 18 años y en mi generación no ¡18 somos años! tan ¿Usted apegados tiene menos años que Ana? Eso es muy difícil. Ana, Y usted con esa voz, entonces uno conocía los Vamos a temas. una anécdota sobre eso. Les cuento que dos de los entrevistados le mamaron gallo a Víctor con eso. Carolina Ah, Girando, la exconcejal y precandidata a la alcaldía de Pereira, dijo: venga, pero yo en mi vida creí que usted fuera un muchachito. yo también les confieso que cuando yo ingresé, que todavía no estaba la imagen de Víctor, yo tenía en mi cabeza un hombre maduro con barba. Cuando veo a Víctor, yo dije, no puede ser. No, pero ustedes se imaginan caer este pobre muchacho en manos de Matador. Matador se lo gozó todo el programa. Todo el programa se rió con él, porque Le faltó caricatura y ya. no demora de hacérsela. Pero termina, Víctor, ¿qué estabas diciendo? sí, porque, o sea, uno conoce los temas del momento, el semáforo y todos los temas que son nacionales, noticia nacional, pero llegar a tener como ese contacto, así sea por esa plataforma, con los gobernantes que si de alguna forma son implicados o tienen mucha información de esos temas, entonces tuve mucho conocimiento de ellos y no sabía, me dieron un programa los domingos con Orlando Parra y yo no sabía qué era. Cuando ya me encontré con eso, yo, es increíble, nunca me imaginé que iba a tener como ese contacto con ese tipo de programas, entonces para mí todo fue muy productivo y me llevo todo lo mejor, una esponjita y me absorbo todo de Orlando, aprendí muchísimo de él y creo que esa forma de hacer los programas así tan fresca, no tan acartonada, creo que lo aprendí muchísimo de Orlando, así que para mí todo fue positivo. Bueno, hoy no va a haber semáforo amarillo, porque no tengo como claro qué decirles. Entonces, pasemos a la pimienta, don Víctor. Bueno, la pimienta fundamentalmente le toca a don Perches y a doña Ana María. Nosotros le ayudamos por los lados. Entonces, la pimienta es: don Perches, ¿cuál fue el peor entrevistado, el que menos le gustó, la entrevista más harta que usted dijo? No, ese mapa que le invitaron. Y luego sigue doña Ana, hay que va a listar. Y no me van a decir que todos son perfectos porque es mentira. Hay una gente que uno dice, uy, no, qué bodrio. Podemos ser a los Fajardo, ni sí ni no. Todavía no lo cojas, espérenlo. Don Perches, arranque. ¿Cuándo le gustó? Diga, no me gustó. No, lo que pasa es que
digamos que hay personajes que uno no tiene ninguna afinidad, entonces por eso hubo algunos programas que no los sintonicé. Por ejemplo, cuando se entrevistó al de las droguerías, ¿cómo es que se llama? Giovanni Mesa. Sí, yo, o sea, no veía ninguna empatía, nada, entonces no me generó nada. O sea, hay personajes como que uno dice, no me generó nada. Tenía mucha, digamos, Expectativa. no, estaba como muy prevenido con la entrevista del senador Corrales, pero al final, con todas las vicisitudes que apretaron, a mí me gustó pues conocer que es una persona que tiene el país en la mente, que tiene la ciudad, que tiene la región y que pues nunca lo había escuchado y nunca había sabido de lo que pensaba, de lo que estaba haciendo y pues de pronto porque nunca ha estado dentro de sus seguidores, ni siquiera sabía que él había rendido informes o nada de esas cosas. Entonces, fueron esas dos cosas, esas dos aristas que marcaron como el programa. Unos que uno decía, voy a escucharlo porque voy a ver qué es lo que va a decir. Y los otros como que decía uno, y como de qué, o sea, no me interesaba, entonces por eso hubo unos 2 o 3 programas que me perdí por eso. Bueno, doña Ana María, usted aberraje, pues. No, yo también estoy de acuerdo con Perches en un invitado que fue el de la droguería, porque el tema pues no me atrapó netamente, entonces eso también va por los gustos, ¿cierto? Cuando uno no le atrae el tema, obviamente uno prefiere no ver o ver para informarse, pero esa vez no, la verdad no me interesaba. Y el otro fue Gabriel Vallejo, porque digamos, en lo personal, siento que el representante a la Cámara, pues le falta varias cosas para cumplir como un buen representante de Risaralda, entonces lo he venido siguiendo en algún tiempo, entonces dije, no, para escuchar lo mismo no lo voy a hacer, pero de igual forma lo escuché y volví a decir lo mismo, falta mucho para eso. Doña Cecilia, usted con esa prudencia que la caracteriza le va a tocar hablar, hable. Abra micrófono, doña Cecilia. Pues yo qué les digo, para mí todas las entrevistas fueron ricas, ¿cierto? Unas yo los sentía muy acartonados, entonces muy en como que esperaban que fuera lo normal que ellos se encuentran cada vez que les dicen vamos a hacer una entrevista. Entonces no se sueltan. Lo de Giovanni, pues yo entiendo porque es un mundo muy específico, por eso decía ahora que el tema, que la diversidad del programa permitía no solamente la especificidad, sino también lo macro. Y lo de Giovanni tiene valores muy grandes, como por ejemplo que tocó el tema de las reformas que se estaban trabajando para trabajo por horas, el tema de tener jóvenes y generaciones diferentes en una empresa exitosa, el tema de que viene en últimas, digamos, volviéndose visible, porque eso siempre ha estado, de empresarios exitosos cuya fortaleza es precisamente el fortalecimiento de la inteligencia espiritual. Entonces, pues yo les entiendo eso, pero realmente para mí todas las entrevistas, la información que se manejó, para mí fue relevante. Y sí que algunos eran demasiado acartonados. Entonces, por ejemplo, con el senador Corrales, fuera de la dificultad que tenía en el tema tecnológico, lo sentía como tan estresado en el programa que no lograba como fluir con toda la riqueza que habla Perches.
¿cierto? Entonces, pues ese es y no solamente él, otros, que lo sentí también muy frenado, al doctor Chufi, ¿cierto? A Gabriel Jaime Vallejo. Frenado, pero un poquito más suelto que Corrales. Vicky también estaba muy pegada. Sí, también. Y yo la sentí como dando una lección, cuando todo lo que dijo fue rico. Tan rico que habló hasta de cómo van involucrando el sector agroindustrial a una cotidianidad nuestra, que siempre por experiencia sé que es un sector que todo el mundo dice que lo hablan y que lo valoran. Mentiras, en la realidad uno ve cuando está en el barro, sabe que eso no es cierto. Pero entonces ella tuvo esa riqueza, hablar del tema agroindustrial, ver al sector privado hablando del tema agroindustrial, de la producción en el departamento, producción agropecuaria del departamento, para mí fue maravilloso, porque son temas que no pasan de los discursos me perdonan, para las elecciones, porque los he vivido. Pero ya cuando vamos a la realidad, el sector rural no tiene el acompañamiento y el ejercicio decidido de efectivamente volverlo como es la potencia económica nuestra. Entonces, eso pasó con los personajes. Si ven, todos los temas para mí fueron ricos, todos. No puedo decir más o menos, pero cada uno tenía su forma de expresarse. Orlando, esta es la diversidad de la que hablábamos ahorita, ¿sí ves? Cada uno tiene su concepto frente a ese tema, pero la invitación es que vuelvan al programa y mejoren en la próxima entrevista. Bueno, no, y además me acabo de dar cuenta que estamos en vivo en este instante. Yo no me había dado cuenta de que estábamos en vivo, supuestamente este programa es para mañana, pero bueno, yo no sé qué pasó aquí, pero ¿cómo voy a manejar? ¿Será que van a retransmitir mañana nuevamente el programa? Pero esto está interesante. Bueno, pero Anita, ¿y a vos quién más no te gustó? No. Digamos fue eso, de resto me gustaron todos. Como yo digo, no es que no me haya gustado la entrevista del señor del tema de las droguerías, sino que no es un tema que a mí me guste. Entonces, digamos, eso es cuestión de gustos. Igual como es cuestión del tema político, también es cuestión de gustos cuando uno no quiere escuchar a un representante o cuando, en ejemplo, a Perche sí le gustó Corrales en ese caso porque le dio una nueva información que él no tenía. Entonces, hay en ocasiones que hay entrevistas que nos sorprenden y nos dicen, venga, ese personaje tiene eso, sabe esto, mira pues, pero hay otros que no pasan del plano. Entonces, como decía CC, hay unos que nunca pasaron del plano y parecían que tuvieran un teleprompter al frente de ellos, pero bueno, al final la hincha que mejore. No, ¿se imagina hacer una entrevista con alguien con un teleprompter? Eso sería una cosa muy loca. Aunque miren, en la experiencia de Emoción y Espíritu, que es que una media la mamá es de esto, me pasó en 2 ocasiones con Mauricio Vega y con Juan Pablo Gallo, que las 2 veces que fui a entrevistarlos, los 2 señores me salieron con la jefe de prensa. Y la jefe de prensa se sentó al lado y grabó la entrevista. Estábamos hablando de Emoción y Espíritu, por Dios. ¿Se imagina el nivel de ¿cómo es que dice usted? Acuartelamiento, acartonamiento es el término que utilizan ustedes. Oiga, don Víctor, quedé como pensando, porque estoy viendo que estamos al aire y supuestamente el programa es para mañana, pero después que se van a retransmitir esto. Bueno, ¿y cuál les gustó más? A ver, Ana, Perches. A mí, Iván Marulanda. ¿Por qué? Porque, o sea, yo le veo que tiene el país en la cabeza y que podría ser un excelente presidente. Nunca he votado por él, a pesar de que es coterráneo, nunca he votado por él. Pero inclusive por eso fue que yo dije, bueno, voy a escuchar a ver qué es lo que dice él, porque además pues la expectativa de
de si iban a ir con el Verde, si iban a ir con Fajardo, que por qué no estaban con Petro, etcétera, etcétera. Pero las propuestas que él presentó me parecen que son realizables y que podrían dar a que el país fuera mejor. Ana. Mira las cosas de la vida, Orlando, que cuando uno escucha a alguien, por lo menos yo soy muy objetiva y no importa el tema político, sino que me gusta escuchar en el tema del saber. Y mi entrevista favorita fue la de Elsa Gladys, porque sin duda alguna escuché a una mujer muy preparada, a una mujer demasiado preparada en el tema de derechos humanos, que es uno de los temas que más me gusta, empoderada, que tiene como tal a Risaralda en su cabeza, que obviamente, digamos, después de todas las experiencias que ha tenido en lo público, pues le ha dado como tal ese saber de hablar de diferentes temas. Entonces, cuando la escuchaba a ella, escuchaba a una de esas mujeres risaraldenses que no importa su distintivo político, pues representa banderas muy importantes. Entonces, la verdad, la entrevista que más me gustó fue la de Elsa Gladys. CC. Aquí me estoy riendo. ¿Por qué? Porque pues, estaba pensando qué fue lo que más me gustó. Y justamente esas dos personas me gustaron porque tienen fuerza. Entonces, se tomaron el ejercicio con toda la pasión. Entonces, como tenían toda la pasión y tenían toda la fuerza, lograron nadar contra la corriente, fluir con la corriente, fluir como seres humanos, fluir en los roles que tienen con mucha riqueza. Igual, independientemente qué representan, ¿cierto? Pero fue de las cosas que más me gustó de ellos dos y la fuerza de Matador, porque esa entrevista con Matador, que pues a veces no, digamos que el rol que tiene a veces me parece que se pasa, pero resulta que él estuvo en un proceso todo también le dio fuerza y vida a su entrevista, y que se encuentran con una entrevista que no es acartonada, entonces se sueltan totalmente y brillan dentro de la entrevista. Entonces, ¿cómo lo hacen? La riqueza que tienen tras los conceptos y el conversatorio que tienen es para mí muy grande. Don Víctor, ¿cuál fue el que más le gustó? Yo estoy de acuerdo con... Víctor, usted se me voló ahora y me apagó la cámara. ¿Cuál es el que menos le gustó y cuál es el que más le gustó? Bueno, el que menos me gustó fue el de Morir Valencia, Uriel Escobar, que hablaron del suicidio y yo creo que fue un poco, o sea, no me llegó tan claro el mensaje que ellos querían dar a ese momento de que estaba en el auge del suicidio y el tema de los policías. Ese programa para mí fue muy soso por los invitados, más que todo Uriel Escobar, que era muy, como hablo mucho, y al final yo no capté el mensaje que se quería plasmar. No sé si otro... El doctor Uriel Escobar hablaba mucho, no se preocupe que eso es algo nuevo para los que lo queremos saber mucho. Sí, ¿y cuál es el que más te gustó? Estoy de acuerdo con Perches de Iván Marulanda, creo que fue de los únicos que respondió lo que era. Cuando se le decía responde en breves palabras, respondía en breves palabras, y lo que me sorprendió fue cuando se le dijo el futuro de Iván Marulanda, él contestó muy, muy seguro, presidente de la República, y yo creo que eso fue lo que me sorprendió de él, y fue uno de los mejores de que estuvo en el programa, sin desmeritar a Carolina Giraldo, que también en el tema que ella estaba en ese momento, de ese momento en el que ella estaba pasando, y estuvo en el programa y creo que respondió todo muy bien respecto a las preguntas que estaban en la pimienta, que sí eran demasiado picantes, y creo que fueron muy buenos invitados, Iván Marulanda y Carolina Giraldo. Lo de Iván Marulanda, así nos riamos, Perches y yo, puede pasar. ¿Cuántos años tiene Biden? ¿77? Perches. Sí, tiene 77. Exacto. Pero la diferencia, Orlando, es que Biden, o sea, se le evidencian los años. A Iván Marulanda no. Sí, pues bueno. Tenemos una política pagada. ¿Qué habita aquí?
Publicidad política pagada, dígalo Víctor con esa voz. No, pero es que me ponía hoy a mirar lo de la reina esa de Inglaterra, 93. Dios Padre bendito, 93. Vamos a hacer un Y break, todavía camina, mejor dicho. un minuto. Estamos el break, Víctor. Bueno, ese break era para decirles que el domingo, no hoy, qué pena con los de hoy, no estamos preparados. El domingo vamos a rifar estos 2 libros. Entonces, al final del programa les contamos, lo vamos a rifar entre quienes van a ver el programa. La gente que nos está viendo y por favor mañana vamos a retransmitir. A las 7:30 vamos a estar en línea, entonces se conecta porque vamos a rifar estos 2 libros al final del programa. Bueno, sigamos. Pasemos, don Víctor, a emoción y espíritu. Claro, arranquemos. Don Víctor, vamos a hacer aquí, qué pena con ustedes, mis queridas CC y Perches, pero hagamos esto al revés, arranquemos con los muchachitos. Don Víctor, usted de las preguntas que hacíamos en emoción y espíritu, ¿cuál era la que más le llamaba la atención o le llama la atención? Yo creo que, bueno, va a ser un poco extraño, pero las que más me impactaban como preguntas en esa sección era ¿cómo le gustaría morir y qué epitafio le gustaría para su tumba? Y uy, esas preguntas, o sea, son muy fuertes. Bueno, hablando de la muerte, esas 2 me gustaron. Me ¿Y parecen muy cuál impactantes. personaje te llamó la atención la respuesta? Vaya pensando, Sí. vaya pensando. Ana, Bueno, ¿cuáles preguntas de emoción y espíritu te llamaron la atención? También estoy muy como en el tema Víctor, me gustó mucho de cómo les gustaría morir, pero había otra pregunta que era como qué es lo que usted guarda durante hace muchos años, se me olvidaba cómo tú la formulabas, pero cuál era el objeto que ellos guardaban mucho, y me gustó mucho cuando tú se la preguntaste a la concejal Nancy, porque le dijiste que si era la camioneta, entonces yo después del programa la llamé, yo le dije, venga, ¿cómo así que la camioneta? Y decía, no, es que Orlando me cogió. Es que ustedes se imaginan ese monstruo en que andaban ancianados. Yo no recuerdo si siguen dándole. Todavía. Sí, ahí los dejo en el chisme, mis queridos. ¿De qué carro estamos hablando? Bueno, sigamos a ver con Perches. De las preguntas de emoción y espíritu, ¿cuál te llamó más la atención? Bueno, a mí también me llamaba mucho la atención esa, la del epitafio, pero no recuerdo respuestas de algunos. Pero también me llamaba mucho la atención cuando les preguntaba qué era emoción o qué era espíritu. Porque creo que esa era la parte donde más sensible era o más se conocía a la persona en la definición de que para esa persona qué era emoción o qué era espíritu. Yo pienso que ahí es donde realmente uno como que cambiaba el chip y ya la persona o la persona no se esperaba que le preguntaban eso o cambiaba la forma de responder. Doña Cece. Bueno, para mí todas las preguntas siempre apuntan a lo que es nuestro ejercicio. Pero resulta que hay una que escuché hacer varias veces y es ¿cuál fue la última fiesta que sueña? ¿Cuál fue la última fiesta que se sintió más que celebraban? O sea, que celebró mucho mejor. Y sí, como dice ahorita, y Perches, cuando les hacían esas preguntas, como que se acomodaban o se les movía la silla, porque no es fácil que a uno, a quemarropa le preguntan qué es emoción, qué es espíritu, cómo se relaciona, cómo con
con el actuar demuestra su emoción y su espíritu. Entonces, sería la pregunta de las fiestas, de qué fue lo que celebró. Bueno, entonces ahora sí arrancó. Hagamos una rondita. ¿Qué, Anita? ¿Qué, Ana? Que hagamos una rondita de preguntas así a CC, a Orlando, a Víctor, a ver qué responde. Espera, porque si ya nos quedan 10 minutos de programa. ¿Ustedes qué creen? Esto ya se va a acabar. Víctor, a ver, de los personajes, ¿cuál recuerdas una pregunta rara, una respuesta rara de emoción y espíritu? ¿Recuerdas alguno? ¿O alguien que tú hayas visto que se pegó la incómoda de Chiras? No, la incomoda a todos. Yo creo que todos se sorprendían con esas preguntas, como, ¿qué está pasando acá? Pero no, creo que las primeras Carlos Maya creo que se pegó severa enredada y no, creo que no hubo tanta diferencia al entrar en esta sección, porque en algunos otros sí se notaba que ya dejaban como un lado esa parte gubernamental y se centraban en sí como una persona normal. Entonces creo que Carlos Maya fue uno de los que le pegó ahorita esta sección y de los mejores creo que Iván Marulanda. Para mí fue un programazo ese. Dijiste algo clave, es la esencia de lo que está diciendo CC. Para nosotros, todos los seres humanos son iguales. Eso aquí no hay, eso es una ley que aplicamos no solamente a nivel cívico, sino a nivel espiritual. Anita, a ver, ¿qué recuerdas aquí? ¿A ti a quién viste patalear? No, yo pienso que a los primeros que tú entrevistaste, porque es que sin duda alguna los últimos, me imagino que algunos pudiesen ver el video y decir que este que pregunta en emoción espíritu, entonces ya sabían un poco de cómo era todo ese tipo de cosas, pero obviamente a Carlos Maya sí lo sentí un poco incómodo, pues no sabía de qué me está preguntando, si respondo bien, qué es esto, también obviamente a Carlos Alfredo también lo vi cuando tú le preguntabas el tema de cómo pensaba morir, pues a mí me causó mucha risa porque yo muchas veces le he preguntado a él y siempre me dice, no, que la vida le traiga a uno, que la vida lo lleve, pero entonces a veces sí pudo tener una respuesta acerca de eso. Doña CC. Pues sí, yo lo sentí a todos como me pasó la vez que entrevisté a Alejandro Gaviria. Yo me acuerdo, lo empecé a ayudar a organizar, listo, se sentó en su silla y esperaba una entrevista a Rol, ex ministro de Salud, gran académico del país en ese momento. Ahí se acomodó. ¿Qué es emoción? Y me dice, ¿puedes quitar la cámara? Eso se quitó. Yo le dije, no, ¿qué es esta entrevista? Y yo le dije, al ser, ¿qué es emoción? Y empezó a buscar palabras por todas partes. Tenaz, ¿qué es espíritu? Él es ateo. Y resulta que cuando hablan de espíritu, todo el mundo lo asocia a una parte religiosa y eso es una cosita chiquita frente a lo que es todo la concepción de espíritu. Entonces, claro, él empezó enredado en esa entrevista. Cuando terminó, me pidió agua y me dijo, me tienes sudando. Entonces, cuando empezaba la sesión de emoción espíritu en Pereira en vivo, yo era aquí a ver la gente cómo iba a reaccionar con cada respuesta, con cada pregunta, cómo le iba a responder, porque a veces no recuerdo quién, pero y sentí la angustia. Le preguntaron algo así como, iban en los sentidos, qué le gusta ver, qué le gusta oír, y por sentir, por qué le gusta oler, olfatear, contestó otra como ver el horizonte, una cosa así, ¿cierto? Entonces, es lo que nos demuestra que nosotros estamos lejos de nosotros mismos, o sea, no estamos en nosotros mismos y menos cuando prima lo que representamos frente a lo que somos, cuando deberíamos ser primero y después representar. Entonces, esa sesión que parece tan simple es la clave de todo el ejercicio de Pereira en vivo, sinceramente con Orlando Parra.
Y es Así un lo buen veo. mensaje. Ese mensaje que haces es muy importante, Orlando, y qué pena, interrumpo, porque sin duda alguna el programa también dejó un mensaje importantísimo y es pensar en el ser. Saber cómo uno, respuestas tan sencillas le cuestan tanto. Pero entonces a uno le preguntan por estadísticas o le preguntan cómo va la actualidad de Colombia, uno ahí mismo la saca de inmediato, pero te preguntan a ti, ¿y cómo quieres morir? Entonces ahí uno cuando se da cuenta que uno en ocasiones está más pendiente de lo externo que de lo interno. Entonces ese mensaje es importantísimo, Ceci. Sí, porque es que todos nos vamos a morir, hermanas. Qué cosa tan loca, pues la gente enreda con eso. A no ser Bueno, que yo sea la reina Isabel II. así, porque es que Dios mío, ¿no? Y ya el vaticinio que es que va a vivir más de 100 años, imagínate, porque la mamá murió a los 101. Entonces, pobre ese señor, el Carlos ese, no, creo que nunca va a heredar. Y este Eh, tema perdón, este tema de emoción y espíritu en serio sacude tanto a la gente que Perche salió. Salió como un espíritu. no, no, ¿qué tal? Bueno, vamos a cerrar. Eh, hay que arrancar con Ana entonces, porque imagínense, es la que quedó en la presentación de la audiencia. Ana, este programa, ¿cómo lo ves para el 2021? ¿Qué piensas? No, ¿Cuál es el futuro de Sinceramente? no, que el programa debe continuar, obviamente. Este tipo de programas no se deben acabar, y más para una ciudad que le falta tanto periodismo de este tipo, que no solamente se centre en criticar y criticar, sino que también den espacios, como dices, al tema del espíritu tan importante. Diría yo que para el próximo, ojalá que inviten más jóvenes, por favor, porque obviamente sabemos que los políticos pues ya tienen una edad pues bien alta, pero ojalá que inviten más jóvenes, más mujeres también para que estén acá representando diferentes temas y que los temas sigan variando mucho para que el programa siga teniendo aún más fuerza. Bueno, Víctor, ¿cómo la ve para el próximo año? Bueno, yo creo que el programa ha gustado mucho, se ha tenido una buena audiencia. Los que siempre están en las preguntas de la pimienta, creo que los hemos podido enganchar en este programa todos los domingos. Mañana lo retransmitimos para las personas que siempre se conectan los domingos. Entonces creo que ese público aún sigue esperando mucho más sinceramente con Orlando Parra, y estoy de acuerdo con Ana María que traer un poco más jóvenes que quieran también estar en la proyección de no solo política, sino en otros ámbitos, pero yo creo que el programa debe seguir y seguir creciendo como audiencia. Creo que hemos tenido un buen público ahí, mostrándoles Doña credibilidad Ceci. cada domingo. Pues la verdad, me ha parecido que el programa sí ha aportado a una audiencia que sigue. No es una audiencia, a veces tras bambalinas decimos, no, pero llegó poquita, pero resulta que ese programa quedó en plataforma y posteriormente vemos que lo han ido viendo, ¿cierto? Pienso que es una forma refrescante de educar y de fortalecer la cultura política, la cultura ciudadana, conocer las personas, darle el resalto de la persona como tal. La dinámica es muy agradable. Ya se les quitó la presión porque detrás de bambalinas yo reviso todo el tema de los comentarios, preguntas que surgen ahí en vivo. Entonces, con Víctor hacemos rápido juego de pasar preguntas para poderlas hacer en vivo. Ojalá pudiera uno pasarlas todas. A veces cuando la gente pregunta ya el segmento ha cambiado, entonces no es posible llevarlas al aire. De pronto al final, no sé, en este momento se me ocurre al final dejar un rango pequeño de revisión de preguntas donde veamos que hay una relevante que se puede hacer antes de terminar el programa. En este momento se me ocurre. Se quitó mucho la presión del principio, cuando esperaban que Orlando, por la condición de columnista que tiene y de ser tan
crítico y muchas veces tan ácido, esperaban que fuera lo mismo con la gente ahí. Entonces, primer programa, la primera crítica, el segundo programa, tercer programa, y ya para el cuarto, quinto programa ya no hubo esos comentarios. O sea, ya hubo un comentario diferente, y es que el presentador se ríe mucho. Entonces, ¿qué esperaba? Que le dieran una pela a los que estaba entrevistando, que se pusiera a llorar, porque lo que decían, pues es que el programa no está para ajusticiar a nadie. No, el programa está para conversar sobre temas. Entonces, y esos temas mirados desde muchísimas aristas, muchas. Entonces, cada ser humano es un universo con sus construcciones, intereses, deseos, emociones, todo. Entonces, no es un programa para ajusticiar a nadie. Entonces, a medida que fue evolucionando, ya no vi ese tipo de comentarios, sino que fue a otro nivel. Entonces, ya eran preguntas respecto a los temas y preguntas frente al rol de esa persona con relación a los temas que estaba tocando. Entonces, considero que el programa pudiera seguir y llegar más, o sea, llegar más. El horario, el día, pues es un asunto que no me atrevo tampoco a conocer, porque, por ejemplo, la trayectoria de Pereira en vivo y todo el ejercicio que viene haciendo desde hace mucho rato, y el conocimiento de Orlando en cuando se lee, pues lo que yo le he escuchado, cuando es mejor leer, presentar la columna, en qué momento, ¿por qué? Pues es porque tienen un conocimiento de experiencia y de estudio con relación a esos momentos. Entonces, para mí el momento que digan es el momento que es, porque lo dicen porque conocen que debe ser así. Esa es mi opinión. Vamos a rifar entonces 3 libros para irnos. Entonces, la rifa es muy sencilla. Doña Ana va a decir un número del 1 al 10 y ese número va a corresponder a, por ejemplo, una persona fue la tercera en saludar y Ana dijo número 3, ese se ganó el libro. Dijo número 7, ese se ganó el libro. Ana, número del 1 al 10. El número 7. Bueno, entonces ya saben, el número 7 en comentarios de este programa se ganó este libro. Nosotros lo ubicamos por Facebook. Y don Víctor, al revés. O sea, si Ana fueron los primeros comentarios, usted del 1 al 10, pero los últimos. Un número. El número 9. 9, ya saben, de atrás para adelante. Y doña CC, del 1 al 10, pero entonces va a ser ustedes ven que ahí en el programa aparecen los me gusta y las caras esas bonitas también, del 1 al 10. El 5. Bueno, entonces ya saben, si quiere revise ahí a ver si se ganó el libro, y si se ganó el libro, de una vez nos escribe y nosotros miramos cómo se puede llegar. Dios le bendiga, sucederá lo que Dios y el universo nos mande con este programa el próximo año, y muchas gracias a todos, feliz Navidad, un mejor 2021. Chao para todos. Chao, gracias. Chao. Chao, un abrazo para todos.